Gustavo Sainz de la Cotera, casado con Isabel Zamorana, 58 años. Y no vamos a hablar de qué es estar en la mitad de la vida, ni el promedio de la vida, ni porque tiene una vida muy larga, andada ya, con una probada vocación artística desde su infancia. Hijo de Lebaniega y de Sobano, su madre María Luisa, su padre, que era indiano, había estado en México, Gonzalo, le protegen, pero junto a 9 hermanos, de los cuales es el más pequeño. Cotera, que su completo nombre es Saiz Fernández de la Cotera, pasa a la historia de la ilustración y del dibujo, que no son lo mismo, que tienen una gran relación, él lo va a explicar, con el nombre de Gustavo Cotera. También nos va a explicar por qué. Este es su último libro. La Cámara responde de este nuevo trabajo, que es un trabajo pensado en el que las ideas, las imágenes, las palabras, algo tan difícil que es cómo va algo de una mente a otra, cómo pasa por los referentes y cuántos lenguajes tiene. Pero no viene de filósofo, no viene de semiótico, pasó por la semiótica y ha pasado por otras muchas disciplinas. Trabajó con seriedad, con rigor, desde niño, primero en su pueblo, después en los ámbitos ampuerenses, cerca de la Son. Él, en un momento determinado, ha dicho, yo he sido montuno, cuando precisamente recordaba desde el entonces feo e industrioso Bilbao de la Ría, su tierra santanderina, cántabra, montañesa, ¿por qué no?, ese bello nombre, no sé por qué hay que erradicarlo, en estos asuntos que son puras nomenclaturas o lo que llaman nominalismo los filósofos, y que a él en el fondo no le importa porque está atento a las mitologías, algo más externo, pero tan importante en la pintura. Solo habría que ver los pliegues de Tiziano, pensar en el Renacimiento para descubrir la importancia que han tenido. O Salcillo, podemos ir a Murcia y ver un pequeño imaginero por lo importantes que han sido siempre los colores, las túnicas, incluso los pliegues en el manierismo. De todo esto sabe, como es natural, mucho más que yo, y además sabe hacerlo, Gustavo Cotera. Gustavo, gracias por recibirnos a medio camino, lejos de tu huerta y de los limones, en Rudagüera, tan cercano a Novales, que es más conocido por esos limones que quizás sean únicos en el mundo. Ahora, yo tengo que preguntarte, en primer lugar, por el principio. La evocación de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia, familia numerosa, tu padre? Falta cuando tienes 4 años. ¿Qué recuerdas de tu padre? ¿Qué recuerdas de tu madre? ¿Cómo os reagrupáis los hermanos? ¿Cómo os distribuís? ¿Qué pasa con ese momento de Freud en el que el hombre no tiene todavía determinado su poder simbólico, todas esas distinciones que luego ha arreglado Lacan? Pero ¿qué sabes tú de ti como niño? Que de preguntas, pero vamos a... Al final es una, ya, infancia. Sí, eso, mi infancia. Como no podía ser menos, como a todos nos pasa, me marcó profundamente. Has dicho, sí, nací el último de 10 hermanos. Al tiempo de nacer yo, las tablas abajo, en la cuadra, estaba pariendo una vaca y pasó todo el vecindario a ver el jato, el ternero que había tenido la vaca, y muy pocos pasaron a ver a la parturienta de tablas arriba y al niño, a ver cómo se encontraba, ¿no? Por eso habría que haber dicho mal comparado, pero está bien. Bueno, el caso es que desde niño crecí sí, en un ambiente de campo, de pleno campo, sí, con los animales alrededor y bastante aislado de otras familias, porque vivíamos en un sitio que se llamaba La Lanzaleda, al lado de la iglesia, en el que prácticamente en aquel gran casón vivíamos solo los padres, con todos los hermanos, y yo que era el Benjamín. De mi padre recuerdo muy poco, que me llevaba sobre los hombros y me dicen que me llamaba Chinchagra, que es una voz de soba, que a un pajaruco muy chiquitín y muy redondo se le da ese nombre local de Chinchagra. Qué bonito. Sí, y eso es lo que yo era Chinchagruca o Chinchagra, ¿no? Los motes tuve 1000, porque mi hermana me bautizó como Bosque de Pinos, porque tenía un pelo muy tieso y me puso ese nombre también tan gracioso de Bosque de Pinos. Y otros nombres más, que tantos hermanos y eso, pues yo debía ser un poco el juguete de ellos también. Yo te voy a preguntar algo que suelo preguntar al final. ¿Tú eres feliz en tu pueblo actualmente con tu mujer zamorana Isabel en Rudagüera? Terriblemente feliz. ¿Por qué? Feliz, pues porque he hecho en realidad el sueño de mi vida. Y entonces soy tan feliz, que no sé cómo no... ¿Y en qué consistía el sueño de tu vida hecho realidad? El sueño de mi vida, en apartarme del mundanal ruido,
y vivir una existencia de lo más sencillo, de lo más despegado. A veces puede sonar un poco egoísta, yo lo he podido hacer por lo que sea, pero te diré que no veo la televisión, la radio ahora estoy empezando a ponerla un poco, no leo la prensa, o sea que vivo en una especie de beatitud, como en el limbo, lo que me hace ser muy feliz. Pero esto es muy importante, Cotera, porque tú, no ver la televisión, prefieres no saber lo que pasa o no conocer la interpretación que sobre lo que pasa dan los medios, o prefieres imaginarte un mundo con ensueños, realmente huyes, es una evasiva para no tener conflicto o bastante hay con los conflictos interiores de la persona y con los que hay en derredor de uno. ¿Cuál es la causa por la que rehuyes la información externa? Pues quizá, yo pienso, puede ser que sea que me hace, quizá demasiada sensibilidad, me hace muchísimo daño ver la corrupción, ver los desastres de la guerra, las injusticias, cómo se está destrozando el paisaje aquí y en la otra punta del globo, porque esto es una casa donde vivimos todos en este pequeñísimo planeta, cómo nos lo estamos cargando. No, yo creo que no soy insolidario, a mi manera intento de algún modo estar apoyando las causas que yo creo justas, pero no puedo tener esa dosis diaria de degollinas, de matanzas, de escándalos, de prepotencias. Entonces por eso decidí desconectar, vivir con mis amigos del pueblo, los vecinos, los animales, que siempre han sido mis amigos, y vivir muy feliz, ya te digo. Eso, así todo, no quiere decir que no sufra. Sufro muchísimo, claro, por todo esto que me llega, por todo esto que me entero. Y, como no, vuelvo a repetir, por el dolor animal que es tan desconocido. Teniéndolo tan cercano, lo ignoramos olímpica y continua y sistemáticamente. La parte más fuerte, como corresponde, de esta entrevista, espero que sea, aunque lógicamente yo me distingo por no tener un orden y ahí puede haber una cierta gracia, bien. El asunto artístico, como es natural. Tú eres un artista, vives del arte, eres un dibujante y un ilustrador, y creo que un pintor, pero francamente, haz este desglose. ¿Qué tienes de artista? ¿Qué pesabas? ¿El dibujo, la ilustración? Lógicamente, en Cantabria eres más conocido por los grandes trabajos de ilustración que has hecho, luego hablaremos de los trajes, pero ¿cómo te ves a ti mismo como artista? ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuál es tu origen? Ponen una pregunta a las muchas que yo hago. Ya, bueno, yo siempre me defino como y no es falsa modestia, nada, me defino como un dibujante mediocre. Bueno, el áurea mediocritas, dicen los griegos, que es la brillante. Sí. Sé que... No áurea sé. mediocre. Sí, bueno, pero sé que eso, conozco hasta dónde llegan un poco mis posibilidades y no me considero un magnífico ilustrador. ¿Qué tienes más, de dibujante o de ilustrador? ¿Y en qué se diferencian? ¿Cuándo el dibujante se convierte en ilustrador o porque pone el dibujo al servicio de ideas que ilustra? Claro, eso es un poco, yo creo, cuando se pone lo que uno esté, la capacidad que tenga uno para califica la plástica, tuya, no lo rehuyas. Ya, pero que se pone un poco al servicio de una idea o de... Entonces quizás sea más el ilustrador, ¿no? Yo no lo... No lo quieres matizar. Sí, quizás no pero lo matizaría. Pero si mañana vamos mucho. Juntos los dos a la Albertina, que yo creo que es uno de los mejores museos de dibujo del mundo en Viena, pues tú te encuentras allí, pues no sé, con Durero. Sí. Es posible que con Doré, ahora no recuerdo todos, yo lo he visitado apresuradamente porque a mí el color me interesa mucho, aunque los FOB no me ciegan algo. Pero, no sé, eso, busquemos Doré, Matisse, que dibujaba tan bien, al que sigue, por cierto, con gran encanto y sin ninguna humillación innecesaria, con su personalidad propia, nuestro amigo Pedro Sobrado. Pues eso, Doré, Durero u otros que tú quieres decir, Matisse, ¿de quién estás más cerca? O quizás un tercero o un cuarto. Ya. Me atraen muchísimas vías y muchísimos maestros, ¿no? que formas señala a los principales. Es que todos, porque eso desde el Durero... Bueno, Miguel Ángel dibujaba muy bien, sí, pero... Sí, no, pero yo, por ejemplo, estaría, quizá Durero sea de los primitivos, por decir así, vamos, de la época... Y además los animales, ya te recuerdas lo de la liebre. Bueno, la liebre es maravillosa, cuando dibujaba plantas o Hay un animal africano que corre mucho y tal, la liebre es muy importante. Sí. Y después, pues una
cantidad tan grande de ilustradores bueno, y de dibujantes, ¿no? Algo que también ha influido mucho, tuve una etapa muy, curiosamente también muy japonesista. Claro, bueno, eso Matisse ya toca un poco por ahí. Claro, que todas las estampas de ukiyo-e y todo eso, ¿no? Entonces eso, hubo una época en que yo dibujaba geishas haciéndose el harakiri, vamos así, casi ojos cerrados, ¿no? Y imitaba. Sí. Luego estuve en Japón y... Tú estás en Tokio también, qué bonito, ¿verdad? Bueno, yo de Tokio tenía cosas bonitas, pero quizá no guarde tan buen recuerdo como yo esperaba. Es tan inmenso que es difícil. Claro, sí. Entonces, no sé, son muchos los estilos que me atraen y quizá yo también a veces en mi dibujo, mi forma de dibujar, también se plasme, sí, ahí sí creo que estoy bastante dotado para hacer estilos muy opuestos, porque puede ser desde el estilo más aniñado, más tierno, más dulce, a otro sumamente consistente, más rígido, con más fuerza, o incluso dibujos que se puede, pues bueno, puedes decir, pues son trazos o una forma de dibujar bastante... ¿Cómo se llama eso? Moderna, ¿flexible o...? Habría variopinto, hay una palabra muy buena que dúctil, habría que buscar una que es mejor, pero luego aparece. Bueno, pues igual. En todo caso, analizando tu propio proceso, a veces hay que ilustrar lo que no existe, porque es imaginativo, existe en la medida en que está en nuestra mente si tomamos la parte idealista, para decirlo en términos kantianos. Es decir, nadie ha visto una hojáncana. Pero a ver las haylas, bueno, dicen los gallegos, de las suyas. Y parece ser que ha habido que las haya visto. Yo quiero que tú, para ilustrar a nuestros telespectadores, niños y mayores, de manera didáctica, señales, porque has profundizado sobre ello, de la mitología cántabra, cuáles son las familias más notables, buenos y malos, no sé, brujas o hadas, lo que tenga que haber. A mí no me importa exhibir una cierta ignorancia, pero estoy profundizando, a diferencia del director de esta casa. Yo vengo de Universal a reconocer el pueblo y él intensifica el auscultar el pueblo a su manera, sobre todo el suyo de Torrelavega. Tú que te desparramas por Cantabria y has procurado mirarlo, dinos de la mitología de Cantabria. La mitología de Cantabria, como la de todo el norte de la península, es de sumo interés. Y se conocía muy bien la mitología gallega, la asturiana y la vasca, pero aquí parecía también que como una tierra de nadie no había más que vacas lecheras y paisajes muy bonitos, pero no se desconocía, se daba un salto, siempre se trataban las tres mitologías, gallega, cántabra y gallega, asturiana y vasca, pero no la de Cantabria. Y eso que ya escritores del 19 ya hacen referencia a seres mitológicos como el páncano o la serenita o las anjanas. Y es, como repito, de suma importancia. Una mitología... Pero clasifica un poco, o agrupa entonces, más bien. Habría los tres mitos de mayor relieve, no cabe duda, bueno, a mi entender, no tendría duda en decir que son la anjana, que es el hada, la ninfa del bosque, generalmente se aparece de una forma como un ser bondadoso, que guía a los caminantes perdidos, cuida los árboles rotos, limpia las fuentes... Este mito tan bonito que Manuel Llano lo refleja con su poesía única. Pereda y Escalante a su manera, ¿no? Sí, también hablan. Amós Escalante habla, por ejemplo, de Lojanca, ¿no? Y también Pereda. ¿Y García Lomas? García Lomas luego recoge en el año 1964 un trabajo importante, la mitología y supersticiones de Cantabria, pero todo eso apenas trasciende, salvo a los lectores, pero al ciudadano así de la calle, de a pie, estos mitos siguen quedando como una cosa desconocida. ¿Y quiénes son los malos? Y los malos, abundan más los malos que los buenos. Que es lo que pasa también en el plano real en el que vivimos. También la política. También. Entonces, sí, los malos, no cabe duda, es el Lojáncano, un terrible cíclope, un gigante de los bosques, ¿no? Un señor de fuerzas descomunales que arranca las peñas, ciega los ríos, lucha con los toros tudancos y con los osos, rompe las cabañas de los pastores, en fin, hace mil tropelías. ¿Por qué hace el mal? ¿Ha nacido para eso? Ha nacido para el mal. El pobre, Manuel Llano tiene una leyenda ya, pienso, de su cosecha, habla de un ojáncano bueno, o sea que hay un ojáncano que quiere ser bueno. También habla de fin. los tontos. Qué maravilloso trabajo antológico ha hecho hace poco Celia Balbuena. Ya, con esa obra que él pensaba... Celia, que es la mayor estudiosa de Llano. Eso de Llano, sí, y a la que yo admiro tanto por los trabajos que... ¿Has ilustrado alguna vez a Celia? No. Pues fíjate, esto de los tontos sería muy interesante, porque tiene una clasificación de idiocias,
pero sobre todo reflejan la subversión de la crueldad, que recientemente yo hacía un artículo al respecto. Pero tú eres el protagonista. Ahora viene la gran pregunta. Un ojancano se sabe, se supone, pero no se ve. ¿Cómo le pones tu rostro? ¿Cómo es el proceso de tu mente para acertar con la percepción que luego tengan niños y mayores sobre... Porque tú eres aquí un poco como don Miguel de Unamuno, creando como Dios las criaturas. Pues un poco me ha cabido la suerte de ser así, sí. Y de eso estoy muy, muy orgulloso. Mira, ¿pero qué te fijas para generar los rasgos? Pues, sí, hay bastante documentación y te diré, cuando dices tú que nadie ha visto una ojáncana, a mí me han contado de gente que ha visto, y como tantas cosas maravillosas, que en ese momento notas como un frío que te corre así un poco por la piel, cuando te dice... Eso es que está cerca. Cuando te dicen, como puede ser el doctor Castroviejo o Álvaro Cunqueiro, que vieron la Santa sí. Compañía y dan pelos y señales de que cómo la vieron y cómo se les erizó la nuca. Y grandioso Cunqueiro, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo. Ah, sí, qué suerte, porque sí. Yo le admiro, bueno, sus libros, lo de Merlín y familia, sí. O lo de... Está casi todo en Tusquets. Sí, sí, bueno, sí. Pues yo he sido un lector de Cunqueiro que... Yo también. Y además escribir sobre Galicia en Cataluña, como tanto tiempo hizo, bueno, hay que ser un genio, bueno, y además en español. Y escribir de materia de Bretaña sin haber estado en Bretaña... Exacto, y ni en catalán, ni en gallego. Sí, sí, o sea, es algo, un genio y de una... Un genio. Y de un humor... Es un hombre sencillo. No sé, elogiaba el vino, por eso hoy me ha permitido a mí, Carlos Atienza, tomar whisky por primera vez en la televisión. Iba a decir que era mosto, pero soy incapaz de la mentira. Yo estoy con... Tú estás con un poco de lujo, podríamos decir que era agua, pero esto nos inspirará un poco. Pues te diré, Jesús, que hay gente que a mí me ha contado de que ha visto las juáncanas terribles. Pues ¿tú eres un hombre crédulo? O un hombre de fe, ¿no es lo mismo? Me gustaría mucho creer, y a mí también me ha parecido... ¿Pero es un escéptico o un ateo? A ver, yo o un agnóstico, no es lo mismo. Ya. Yo creo que soy bastante escéptico, ¿eh? Sí. Pero a la vez me gusta escéptico mucho es el que ni afirma ni niega, pero lo deja abierto. Ya. O dice que no se puede llegar a saber. Ya. Es más serio. Me acuerdo de un señor muy mayor de un pueblo que conocí, Paco Peña, que él había hecho la mili en África y contaba cómo allí los moros, porque yo no sé por qué ahora no se puede decir moro, cuando moros les hemos llamado toda la vida, y moros son... Y además árabes no son, eran del Magreb. Bueno, pues como los moros, cómo creían en Alá, y decía él, muy taimado y con esa zorrería propia del campesino, ¿no? Decía que, oye, que a ver por si acaso... A ver si acaso luego le estaba esperando a Alá en vez de que había que estar bien con... Esa es no hay que creerlo tanto, que puedas volar todo este edificio y luego te van a dar las huríes. Porque eso ya es otra cosa. Ese horror. Pero que entonces, volviendo a nuestros mitos, hay gente que ha tenido... Hoy dirían que eran percepciones paranormales, ¿no? Pero que han podido ver, pues eso, la juáncana jorricándose, moviendo el carro con la yunta de las vacas y en una... ¿Tú crees que Revilla ha visto esto alguna vez? No, yo pregunto. ¿O será un poco más escéptico? Yo creo que sea un poco más, pero bueno, pero muy cerca de donde es Revilla, de poblaciones. Yo pasando por un hayedo precioso, por la Cruz de Cabezuela, pasando solo, bueno, una de las veces me llevé un susto morrocotudo, porque de repente a mis pies oí un ruido terrible. O sea, yo iba pensando, como siempre en aquellos años, en las anjanas, en los 1000 seres invisibles del bosque, ¿no? Que yo quería hacerme la ilusión de que me estaban espiando. Y es que si te metes en un solo, sin móvil, y sin nada, que en móvil casi ni sé lo que es, yo no lo tengo ni... Pero te metes solo por un monte campo a través, o sea, pasar de Liébana, como yo pasaba a poblaciones por este hayedo, es que te parece que pueden existir, que te están mirando, que oyes unas vocezucas detrás que cuchichean, que el ruido de las hojas, que algo que se mueve, que será un bichejo, y entonces quieres creer que hay seres, que hay algo. Efluvios místicos. Y a mí me encanta eso, ¿no? Pensar que puede haber algo. Pero entonces lo que te voy es que sentí un ruido terrible, algo que se levantaba, porque había un matorral de escobas por el que iba yo pasando, ¿no? Y el corazón se me puso en la boca. O sea, pudo ser un jabalí, un corzo o un oso, que fue lo que me dijeron después Pedro Madrid, el recordado rabelista y amigo de poblaciones, ¿no? Me dijo que por esa zona, que era bastante frecuente, o sea que igual tuve un encuentro con el oso y no vi lo que era, fue algo que fue abriéndose paso entre las escobas. ¿Qué dice Cotera Isabel, tu mujer, de toda esta ilusión
que pones, que tienes, que sientes de todo esto? Ella es una en Zamora hay muy buen visigótico, el mejor de España, yo creo. Un románico y una tierra de paisajes. Yo no sé, es otra actitud, el primer vino del que hablaron los griegos, es un mundo recio, no exento de mitos, como todos, lógicamente, también, pero ¿ella qué dice? ¿Este marido mío es un chiflao genial? ¿O ella comparte en un grado? Lo comparte. ¿Sí? ¿Ella cree en las... ¿Cree también en las anjanas? Porque entonces es un logro importante. A ver, no, en serio. Ella le encanta a todo el mundo de duende. Yo soy el más escéptico, yo soy el que, pero a ella le encanta. Ahora mismo le acabo de dejar un dibujo de una rama de guindo silvestre florida con un gnomo por ahí columpiándose y está entusiasmada con eso. Está, ¡ay, qué bonito! Pero y desde el punto de vista científico, Lévi-Strauss, yo creo, es uno de los grandes estudiosos mundiales. Es un antropólogo genial que llegó a sugerir, y más que sugerir, que en el mundo, a pesar de algunas variaciones, todos los mitos son iguales. Distintos nombres, distintas situaciones, pero él lo ve como algo, hizo unas reglas, sustitutivo, es un estudioso monstruo. ¿Tú crees que es así en Oriente, en Occidente, los grecolatinos, nosotros, que en el fondo hay algo común que puede reagruparse y decir, mire usted, todo es parecido, el ser humano tiene esta cosa? Sí, yo creo que sí. ¿También? Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo de casi todo o de todo siempre hay como un pozo de cultura común o donde podemos encontrar lo que estamos estudiando como un fenómeno local o como una cosa, y no, es todo bastante más universal. Y por lo menos esto de los mitos, bueno, sin ir más lejos, cíclopes como Lojanca, ¿no? Está en el País Vasco, que es Albasa Jaún, está Itártalo, está, claro, en la Odisea está el cíclope Polifemo, ¿no? O sea que el mundo este de los cíclopes pues parece que viene de una cultura anterior y muy extendida. Ahora me he enterado hace poco que también en las Urdes hay un cíclope femenino, que yo no sabía, porque pensaba que era la Ojáncana el único caso de un cíclope hembra que se conociera, ¿no? Pues parece que en las Urdes hay un personaje también, de un monstruo con un solo ojo en la frente, como la Juáncana. Estos seres imaginarios que generan además una poesía y además una gráfica, una grafía en tu modo de hacer, chocan un poco con este escepticismo que confiesas, y no deja de ser interesante, y también con un tercer mundo del que debemos hablar ya, que son los animales. Tú has citado en 3 o 4 ocasiones el dolor de los animales. Yo he dicho en alguna otra entrevista que aquel gran filósofo español que enseñaba en Harvard, o al menos en Boston, y que está enterrado en Italia, que es Santayana, decía que también los árboles sufren, que sufren tanto como los animales, señala él, aunque no he logrado encontrar el ensayo, que le damos un palo a un árbol y que tiene además una tragedia, que no puede escapar como el animal, y que además no chilla, no se queja, no ladra, y que el sufrimiento es enorme. Yo recuerdo que de niño una crueldad nuestra era pinchar una higuera para ver cómo salía la leche y hacer unas barbaridades propias de la adolescencia rural. Yo ahí disiento, y creo que bastante radicalmente. Que el animal sufre más. Pero infinitamente más. Yo creo que los seres vegetales, está el mundo animal, o los animales, olvidamos que nosotros, lo olvidamos continuamente, que somos animales que hemos desarrollado más una parte de la inteligencia, del cerebro, ¿no? Del intelecto, pero es que somos animales, es que son nuestros hermanos pequeños, como yo digo, nuestros hermanos desvalidos, pero tú ahora le pinchas a un gato, o le pinchas, y sale corriendo, o a un perro. ¿Sale o te mata? No te mata, pero te bufaría, vamos. No, el gato... Bueno, sí, te bufaría. Se cuenta que Casimiro VI se encerró en una estancia para luchar con un gato que trataba mal, y que el gato se atigró y que casi se lo el gato es un felino que está, afortunadamente, no se ha querido domesticar, no como el perro, que es más sumiso, más fiel, y el pobre, ahí está su tragedia también. Pero los vegetales, o sea, la palabra animal viene de ánima, de soplo, de ser animado, que tienen poder para caminar, para ir, para venir, para decidir, en mayor o menor medida, los animales superiores, los mamíferos superiores sobre todo, las aves, tienen capacidad para divertir, tienen sus amistades, con unos se llevan bien, con otros mal. Se está hablando ahora hasta del lenguaje,
que llegan a tener variantes comarcales de intercambio de sonidos que no hablan igual los monos de cierta zona que los macacos del norte de Japón. Los delfines y los delfines, bueno, entonces, pero entonces el dolor, que eso lo ha estudiado gente muy competente, no yo, que no tengo ni idea, entonces el dolor, ¿para qué le hubiera servido a un árbol que no puede huir del fuego, que no puede huir del hacha, que no puede huir de que un crío le pinche para que salga la leche o la resina de la higuera? Es un dolor superior porque le sujeta a sufrir sin mover. No tiene sistema. A ver, no, parece ser que los que lo estudian, los científicos, que lo que tiene no tiene sistema nervioso, ni transmisor, ni neurotransmisores, ni nada. Parece que la relación de los vegetales, por eso dicen vegetar, es una relación con los nutrientes, podrá ser hasta cierto punto, queriendo imaginar ya, pues una sensación quizá plácida cuando está pues con todos los nutrientes del sol, del agua, de la temperatura idónea para esa especie vegetal. Pero ahí eres canónico. El animal no, el animal es el que sufre. Ahí eres sufre. Canónico, reino mineral, que no hemos mencionado, y que dice que dar una patada a una piedra es terrible. No, lo que está mal romper un árbol, porque ahora se están haciendo barbaridades de esas, ¿no? O sea, destrozar el paisaje, sea mineral o sea vegetal, está mal porque es que hay que respetarlo. ¿Tú no crees en el desarrollo, la necesidad de un equilibrio entre no corromper, sino dirigir la naturaleza para que pueda organizarse el ser humano con aplicaciones tecnológicas y industriales? Eso que se llama desarrollo sostenible y esas cosas, sí, pues claro, es que es necesario. Lo que pasa es que no lo hacemos, estamos cargándonos el planeta y la superficie vegetal, los ríos, el aire, todo. El cáncer de la biosfera somos nosotros, los animales humanos. Somos un verdadero cáncer. ¿Te consideras un ecologista? Quisiera serlo a toda costa. Pero hay 10 o 12 tipos. Hay los que creen en la diosa madre tierra, le ponen comida, como hacían los antiguos peruanos. No, pero a mí sí me gusta a veces cuando veo que se mancha, por ejemplo en el pueblo, aunque es un pueblo limpio, pero veo a la gente joven sobre todo, pasan y tiran una bolsa de patatas fritas, y me da pena que se manche así a la madre tierra, porque sí es la madre tierra, sí. Tú admites una posible contradicción en que por una parte crees que hay mineral, vegetal, pero luego pones muy junto el animal del hombre. Es decir, en el mundo católico, salvo San Francisco de Asís, el perro está en la cuadra, la vaca está afuera, se le dan las sobras al cerdo, etcétera, y no estaba tan mal en la montaña, así ha sido siempre, una tradición comemos los chorizos. Judeocristiana parece ser... magníficos torrendos. Ahora bien, yo he sido muy carnívoro, muy de comer mucho. En el mundo anglosajón, yo vi una vez, siempre lo digo, en Maryland, un cementerio de perritos, y había uno que había unas velas y ponía: a mi perrita Lulú, que me amó más que mis maridos. Aquí me pareció un poco ridículo. Y es posible que sea verdad. Porque, hombre, la capacidad de amar, la capacidad de sentir, sí, pero Aristóteles, lo decías antes, ánima viene animal. Sí, pero él no le ve parte vegetativa. A los animales se la ve, pero no les pone la parte espiritual. Por lo menos Aristóteles, que era un clásico. Ya, pero sí tiene, o sea... Yo no vengo a debatir contigo, tengo que poner pegas, pero sí creo que hasta el Papa Juan Pablo II reconoció una chispa divina en los animales que tenían... Hombre, el actual... está cargando el limbo, pero los papas tienen sus cosas y para eso son infalibles. A ver, lo que sí, los animales, hablando seriamente, o sea, sienten el dolor físico, cosa que lo han querido negar, hasta lo han negado Descartes, o lo niegan, o lo han negado críticos taurinos. Decir, no, o sea, con esa especie de verborrea... el padre Feijó, ¿no? Y algunos otros. Bueno, pero que quiero decir... Hablando, por ejemplo, de esa vergüenza, verdadera vergüenza nacional, que son las torturas de toros, ¿no? Que es un tema mínimo del sufrimiento animal. Porque tengo un problema con mi amigo Sandoval, te lo digo, lo acabas de generar. Bueno. Pues entonces ahora, ¿tú no crees en el valor, en la capacidad de que el toro mate también al señor que pesa 70 kilos? Y me parece así todo, entonces me parece una cobardía que la gente pague dinero por ver la producción de belleza, el movimiento, el ballet taurino. Pero para eso que se vayan a ver el lago de los cisnes, y sale un señor en mallas rosas y haciendo piruetas allí.
hay riesgo. Hay algunos que dicen que eso... Qué vergüenza lo que decía Pío Baroja, que encima lo que veía él más indigno y más infame era que la gente pagara para exigir a un hombre a que se jugara la vida delante de un ser, cómodamente sentado, y dice, ¡arríbate más, hijo puta, arríbate más! Pero cómodamente sentado estaba él en ver a David Dasoa con una manta, pero no era un hombre que entendiera a Frascuelo. No se puede jugar con la tortura de los animales, y ahí sí que yo no admito la menor risa, la menor broma, no, el dolor de los animales es algo terrible, tenemos que estar para ayudarlos. ¿Pero tú sabes de verdad que ellos sostienen que eso no es una tortura? ¿Cómo? Cuando los se taurinos. hace bien, los taurinos exigentes. Yo probaría esos taurinos exigentes, que ellos pasaran, que se rozaran ligeramente con una banderilla, un palo que suelen adornar las monjitas de clausura para luego herir a las criaturas de Dios, ¿no? Eso que triza los músculos, que está rascando aquí en el hueso con el palo. un poco anticlerical, Cotera. Soy un poquito anticlerical. Sé mucho de santos, pero soy bastante anticlerical. ¿Y antifranciscano, no? A ver, Francisco de Asís Nadie debió ser... tanto a los animales. Claro. El lobo de Gubia. Sí, el lobo de Gubia, y él habla de todas las hermanas criaturas. Peces, a los que predica. Claro, sí. No, parece ser, si eso fue así, parece ser que fue una persona excepcional en su locura divina y en su deliquio, parece que fue algo único, ¿no? Y es de admirar. Soy anticlerical y bastante, pero eso no quiere decir que esa figura me merezca respeto. Como me merecen eso, un terrible respeto, el dolor de estos seres que serían, pues vamos, sé que va a haber gente que se va a ofender, es que la gente se ofende mucho cuando comparas al animal humano con el animal no humano, se rasgan las vestiduras, primero nosotros, no, todo a la vez. La humanidad no puede evolucionar armoniosamente, llevándose el lastre, yendo a la pata coja, ignorando, mirando por otro lado el sufrimiento animal. Son nuestros hermanos pequeños, desvalidos, no tienen voz. No saben dibujar como tú. No tienen voto. Y hablo en serio, ¿tú crees que no? Pero ellos saben hacer obras de arte a su manera, cantan maravillosamente, pueden hacer construcciones de nidos como un ingeniero, las termitas dirigen sus hormigueros para refrescarse en momentos de máximo calor. Pero los mosquitos son llamados por un gran poeta como es Don Damaso Puñeteros. Bien, claro, ¿qué te crees? ¿Pero qué te crees? Que yo, por ejemplo, pero si yo, por ejemplo, mi perro o yo tuviera parásitos intestinales o a mí me pica una garrapata, ¿qué te crees? ¿Que yo iba a ser tan franciscano que iba a decir, pobre garrapata, no la voy a matar o no le voy a dar a...? No. Se trata de no hacer daño, o sea, no hay que pasar a esos extremos ridículos. Es que es muy fácil ridiculizar... Ahí te quería ver. Miguel Delibes dice... Es muy fácil ridiculizar el movimiento animalista, que es en el que estoy inmerso, y es algo que se está Ahora hablamos de eso. Miguel Delibes dice... muy difícil de rebatirlo seriamente. Porque veo que eso te apasiona. Me apasiona. Yo no tengo que provocarte, pero Miguel Delibes, gran escritor, no, porque yo ahora en este momento... Indiscutible cazador, en este momento, no se ve a sí mismo como un depredador. En este momento yo estoy hablando por los animales que han caído bajo el rifle o las balas de Delibes, estoy hablando yo por boca de esos animales. Yo no sé si Delibes tira con bala, tampoco hay que exagerar. No sé, si no tira con bala, por lo menos busca un calibre y busca un entendimiento ético de la cinegética que él... Pero ¿qué ética puede haber en disparar un corzo, el animal más noble, más tímido, romper esos caminos que lleva por el bosque? Delibes? ¿A quién tira? ¿A quién tira? ¿A los pajaritos del cielo? ¿A quién? Pero tampoco va a tirar ¿O tira al pajaritos? vecino, a la vecina del quinto? No, él anda por allí descubriendo herejes, porque es la última gran novela suya. Lo que le preocupa son los herejes. En fin, es un gran escritor, pero lamento, como tantos otros, como José María de Cosío, un hombre a quien admiro, eruditísimo, ¿no? Como era, de una sensibilidad extrema. ¿Por qué fue o por qué se volcó tanto en la tortura de los toros? Es algo que... O Gerardo Diego, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los taurinos que no ven que hay lo que está, es un animal sangrando, con las deshecho, con esto que no vale ni para albóndigas, lo que tiene el morrillo, todo deshecho, al final, y bañado en sangre hasta la pezuña, te invito a una cosa, invocando no sé qué arte, que si el Eros, que si el Tánatos, pero no ves, cegato de Dios, no ves ahí que hay un animal sufriendo. Cegato de Dios. Es que yo invoco mucho a los santos y siempre digo, Ave María, alabado, alabado. El que sea hereje no quiere decir que yo no, y diga Virgen de lo Bellayu, que es un dicho en asturiano que debe querer decir... ¿Te has llamado hereje a ti mismo? Yo soy hereje. Yo hubiera ardido, hace 2 o 3 siglos hubiera ardido en la Plaza Mayor, en el quemadero de Valladolid, hubiera ardido con hinojo... ¿Por qué has elegido Valladolid? No lo sé, pero en fin... Porque estuve también en Valladolid, ¿Sí? Sí, en una comuna... Bueno, hemos llegado a un punto fuerte, yo no sé cómo decir, y no quiero decir en esto porque tú tienes la última palabra, eres el entrevistado, que en efecto Lorca habla de cuando... se comen miles y miles de pollos y el Hudson se emborracha con aceite, lo dice, y el no sé qué habla allí de que San Ignacio de Loyola hace una equívoca alusión, por tanto. Pero, oye,
entre los pollos que se matan para comer sin ningún temor, o las angulas tan ricas que hierven allí y tal. Y oye, un señor jugándose la vida frente a un cornúpeda que pesa 400 kilos y que no anda con bromas, hay quien dice, yo solo quiero que tú aprecies, aunque sea para ti, sentir su punto de vista. Dicen, valor más movimiento más el riesgo cercano al valor. Y el dominio de la bestia fiera, por cierto, de San Francisco lo llama así, al lobo, claro, no al toro, significa una destreza, una capacidad de superar el riesgo para producir belleza procurando el menor dolor posible, porque cuando se hace bien, la vara se mete determinados centímetros y tienen el pase de pecho y a otras cosas. A todos eso les gustaría que a la vara no se les metiera el boquete por el que cabe un brazo con el puño, no, pero que a todos esos que sostienen eso, esa belleza... Pero que no van a cazar. No, no lo van a encajar, es así. Claro. Pero lo que sí digo, que esa afición taurina, es que no quería centrarme tampoco mucho en esta detestable, esta infamia, esta ignominia que es la tortura de seres servidos y pagados con nuestro dinero. El sinónimo tortura ellos no le aceptarían. No lo hace, que va. Claro, han llegado a decir que el toro muere feliz rodeado de mujeres hermosísimas bajo el cielo español. O sea, hombre, bueno, eso es excesivo. Claro, ya empieza. Pues lo eso decía, puede ser del otro Machado, aunque no creo Agustín que llegue de Fossá, a tanto. y esos así lo decían. Bueno, tampoco era un hombre exento de ingenio. No, pues por eso digo, pero que llegaban a decir dilates tales, ¿no? Sí. No quiero centrarme en el tema de las torturas de los toros, de la tortura servida, la telebasura esa servida por las imágenes, ¿no? Y pagada con dinero de todos los contribuyentes. El fragmento ha sido muy largo. Sino que el dolor de los animales es infinitamente mayor. Sí. Y el por porcentaje, cuantitativa y cualitativamente, es mucho más el del ganado de abasto, claro, que supone el 90% del dolor. Los pollos criados lejos de ahora en baterías, en granjas sórdidas, donde no ven la luz del sol, donde no pueden ahuecar las alas para espolvorearse, para comer gusanitos, no saben lo que es la hierba. Cerdos, unas señoras con unos cuchillos. Eso que hagan las asociaciones culturales, no en Huelva y en Cantabria, las asociaciones culturales de Cantabria promueven matanzas de chones para que vayan allí la gente a verlo, el matacío, la matanza del chón. Si se siguen matando, pero que no se haga de eso un espectáculo. ¿Pero para qué puede ser? ¿Tú recuerdas un episodio de Valle Inclán en el que un chón come a un niño cuando el tirano, para huir del tirano, el tirano Banderas, una pobre familia va huyendo porque el tirano les persigue esas cosas geniales del bueno, de que por cierto manejaba muy bien la plástica de la violencia, Valle Inclán. Y entonces el cerdo come al niño. Joder, eso es cruento. Siempre será mejor que el niño aprenda a comer un chorizo en manteca. A ver, no tiene por qué ocurrir ni una cosa ni otra, ¿eh? Yo también... Ahí ya te veo más moderado. No tiene por qué, no tiene por qué pasar eso, porque un cerdo se coma a un niño, como hay... Son un poco fuertes. Es muy fuerte, pero es que están muriendo millones de cerdos comidos por los niños. Entonces podría haber... Hay otra opción. Por cierto, cada vez hay niños más gordos y eso, dicen que la epidemia del siglo XXI Mira qué flaco estoy yo y por ser vegetariano, no engordo ni a tiros. Yo creo que este asunto que no hemos resuelto, que tú te tomas, nunca sonríes en esto, me parece bien, tu sensibilidad con los animales. No puedo, si quieres hacerme sonreír hablamos de todo. No, lo vamos a hacer ahora, hay que obviamente volver al arte y que después de expresar que tienes muy diversos maestros, cómo puedes domeñar el dibujo al servicio de la ilustración, pues quiero hablar de este libro. ¿Y qué es el próximo que vas a hacer? ¿Qué es en lo que estás trabajando? Y que partas de estos mitos y costumbres. ¿Qué representa este magnífico libro? ¿Qué contiene? Estoy muy contento de él porque es un poco la recopilación que ha hecho Editorial Valnera de la obra mía centrada exclusivamente en Cantabria. Qué bien. De tema cantabrista de 40 años. Sí. Porque los dibujos primeros son del año, que están ahí, son del año 68, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahí está recopilado la mayoría, faltan, pero la mayoría de mis dibujos, ¿verdad? Y está dividido en varios apartados, como puede ser... ¿Puedes encontrar aquí 3 momentos distintos a través de algún dibujo mientras hablamos? Para enseñar a la cámara, di, mira, esto es lo más antiguo, esto sería medio, esto sería lo más cercano. O 3 estilos para que... Ya, pues podía haber... y al propio tiempo habla un poco de ello. El dibujo cómico, que pienso que es para lo que más dotado estoy yo. ¿Ah, sí? Sí, yo pienso que sí, que hubiera sido... ¿Y en qué consiste el dibujo cómico? ¿Es una distorsión del personaje para que cause risa?
Claro, yo creo que sí, que se exagera. ¿Pero en qué consiste tu distorsión? Vamos a mostrarlo. Dime bueno, cuál es. Bueno, te iba a decir que este es uno de los más antiguos, donde por cierto ya parece que también en esto tengo yo bastante parte, en haber difundido... Levántale así, que así la cámara... En haber difundido desde un principio símbolos, emblemas que ahora son tan comunes, como puede ser el lábaro o la estela. Pues en este dibujo, por ejemplo, que ya es del año 69, tenía 19 años... Eso es. Yo quería, ahora hemos llegado a un punto bonito. Ya aparece, por ejemplo, el lábaro, aparecen las estelas, que continuamente son una referencia de esa etapa mía cantabrista, porque yo luché mucho, gustándome tanto el nombre de la montaña. Luché también en mi época, cuando tenía, pues eso, 20, 30 y tantos años, por recuperar el nombre de Cantabria. Entonces, cuando todos decían provincia de Santander o todo lo más, la montaña. Mientras hablamos, busca un segundo tipo de dibujo. Bueno, quizá, aunque está muy... me tengo que levantar. No te preocupes, si está aquí, si no, la cámara por su lado. Porque es que había un cartel que marcó también una época. Estaba yo entonces en Valladolid, en una comuna, y formamos una asociación de estudiantes cántabros. Y ahora se te acercan de todas maneras. Y entonces decidimos hacer un cartel. Yo dije, soy dibujante, por si teníamos que sufragar gastos, que no teníamos ninguno dinero. Digo, yo soy dibujante, podía hacer un cartel y venderlo igual, y con eso, pues porque llevamos a Miguel Ángel Revilla, lo íbamos allí a hablar, y al grupo Ibio a actuar, y allá a Valladolid. ¿Y sigues cultivando esta relación y él contigo o se ha alejado un poco? No tengo así relación. Entonces, este cartel que hice yo entonces, de una amazona varonil... Oye, la amazona está muy bien puesta, Pues sí, a lomos de un oso. Fue un cartel que creó, que fue una especie de bandera en los años 70, antes de la autonomía, porque quise yo romper el cliché de una provincia plácida, bucólica, y entonces quise eso, hacer una llamada de Cantabria, personificada en una amazona, y de paso el oso, el señor este de los bosques, que está en un peligro de extinción enorme. ¿Tú has visto algún oso tú mismo? No, es la pena. Ya te digo, esa vez, eso que te contaba, pasando hacia poblaciones, que algo me salió, algo enorme se levantó a mis pies, pero no vi lo que pudo ser, porque dicen que pudo ser un oso, ¿no? El corazón sí se me puso aquí. ¿Y un jabalí has visto? Y corzos, sí, también, y ciervos también, y bueno. ¿Qué quieres hacer ilustrando para seguir con esta didáctica tuya que no has hecho hasta ahora? Porque esto ya es un poco enciclopédico. Sí, esto ya es un poco, porque está después el tema de la mitología, ¿no? Que muéstranos algo ahí. Otra novedad, porque la gente, ya digo, que no sabía... Bueno, ahí también he traído alguna lámina, aparte de los que están aquí en el libro. Muéstranos algo del libro que tenga que ver con la mitología. Pues por ejemplo, yo no sé si esto se verá, porque es muy barroco el dibujo, ¿verdad? Se ve. Es el último pintor de Altamira, imaginé... que acabó la cueva, o sea, el último pintor, porque... Esto es un poco Miguel Ángel, ¿no? Pues, un poquito. Pues puede ser un poco, pero... ¿Por qué no? Sí, también puede haber... modelo. O sea, hay que ser valiente para... Ya lo creo, pero no me atrevo, ¿no? Pero yo quizá me ven a veces más parecido con Doré, con Gustavo Doré. Sí, está más cercano a la ilustración en sí misma. Entonces está Juancan, aquí se ve el monstruo este de un solo ojo, este ser con unos pechos enormes que se echa a la espalda, que está todavía viva esta creencia. Ahora mismo la vecina con Narda, mi vecina de al lado, con quien comparto el corral, es una matriarca cántabra de primera, ella de niña recuerda con terror pasar por delante de la cueva de las Juancanas. Y ella baja la voz y dice, tenía unas tetonas, y se las echaban así para correr detrás de nosotros. O sea, que esto está todavía muy vivo entre la gente mayor, el tema de las Juancanas, y al haberlo sacado yo a los críos, a los ojos de los críos, estos personajes infantiles, pues ahora ya es de dominio público. Ya las niñas se llaman anjanas, vas a una zapatería, pone zapatería, Trenti, una cafetería, bueno, hasta hay una inmobiliaria que se llama Los Nuberos, con que, o sea, seres mitológicos, ¿no? Te pregunto, Gustavo, antes has dicho, durante mi etapa cantabrista, ¿hoy no la tienes? ¿Cuál es tu etapa hoy? Mi etapa ¿En qué consiste esa evolución? Caracterízala tú. Pues que pasó aquel fervor mío en que solo pensaba y solo vivía, y yo lo decía así muy gráficamente, decía, es que para mí una boñiga de vaca de otro sitio, pues era una boñiga de vaca, pero llegaba a Cantabria, es que yo vivía siempre fuera de Cantabria y era un anhelo. Ahora iba a ir a eso, te me has adelantado. Entonces llegaba a Cantabria y lo digo así en plan burdo, ¿no? Pero que ya una boñiga de vaca de Cantabria me parecía... Perfume. No perfume, pero... pero que le veía nutricia. Le veía como más poesía, más nutricio, que podía ser encontrarme una boñiga. Pues mira, aquí viene bien otro episodio de tu vida. Tú, además de ese entrañado mundo en el que vives ahora,
no lejos de los Limonares. Has pasado mucho cerca de la Son, en esa vida montuna que tú decías, y también en Suesa también. Y en Ampuero. Me gustaría que hagas cerca del final, porque es muy agradable hablar contigo, un recuerdo de esa etapa anterior a Bilbao para luego acabar con Bilbao. Es decir, tú te mueves mucho por cierto, yo estuve por allí un año y hay gentes inolvidables, estoy recordando lo Universal, Anano, Los Arcos, este lugar que te decía antes en la plaza de Ampuero, sí, todas aquellas entrañables amigas que habrán desaparecido, Mariluz, que estaban en los soportales, sí, las coloradas, Carmen y Molinera, la Moli, yo me acuerdo, el Prado de aquella Cantarranas, magnífica chica que estaba en la cantina. Bueno, es un mundo inolvidable Ampuero para mí. Bueno, y mundo mí, que hemos tenido en común y que mí, sí. mirando Udaya desde el alto de Odemarrán. Ahora, ¿cómo evocas eso, el paso a la fea fortaleza de la Ría y de Bilbao, y si se produjo allí o no este nostálgico deseo tuyo? Sí, esos 3 episodios. Sí, yo pasaba eso, de vivir siempre pues como un crío que... Además yo creo, era un crío que tenía una sensibilidad, pienso, especial. Desde muy pequeño, mi madre, que fue una gran poetisa, era maestra rural, pero sí, una gran admiradora e imitadora de Gabriela Mistral, pero en su poesía se nota un eco de las poetisas sudamericanas, sobre todo Gabriela Mistral. Pues no cabe duda... Gran chilena maestra. Sí, sí, también maestra rural, sí. Pues no cabe duda que ella me hizo ver la belleza del paisaje intacto, ¿no? Del paisaje norteño. Hubiera sido igual si hubiera sido el paisaje de Castillo, de Andalucía. Sí. Y entonces ella a veces, recuerdo de ir para la escuela, y ella también a su escuela, ¿no? Y decía, fíjate cómo cuando están los grillos cantando, dice, fíjate cómo parece que el campo tiembla, que se mueve esos días de calor, Fíjate, dices tiembla, ¿sabes cómo lo dice Lorca? Y se encendieron los grillos. Pues también, ¿no? Sí, 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 sí. O ver encima de una tapia unas amapolas y decía, mira, parece que es una familia de flores, que está... Claro, todo eso a un crío de 4 años con una imaginación, o de 6, con una imaginación ya muy despierta, no cabe duda que avivó la sensibilidad. Y yo en Ampuero fui muy, muy feliz, y lo mismo en Suesa, bien sí, por las playas o por los prados de Ribamontana al mar, o por el Mamecino, las orillas de la Son, el Prado Cantarranas, lo que... y todos esos recuerdos donde tantos amigos dejé también en Ampuero. Pero dejaste amigos en Bilbao, habla de ese episodio antes de regresar. Después los hermanos varones deciden que nos vayamos. Eso es importante, ¿por qué os juntáis? Porque tu padre muere y tu madre decide juntaros. Sigue ella de maestra rural, pero entonces ellos, que estaba cada uno por un lado, deciden, vamos a juntarnos con la madre. Qué bonito. Pues sí, pero para mí fue bastante traumático. Bastante traumático porque decidimos dejar el pueblo y ir a vivir a una ciudad como Bilbao entonces, que ahora que Bilbao es una ciudad moderna, bonita, limpia, bueno, no... Con el Guggenheim que despreció Santander. Bueno. Y el Guggenheim que yo al principio pensaba que no iba a ser para tanto, como luego me convencí que es algo impresionante. 10 millones de visitas. Sobre ahora todo, sí. Escaleras de 4 toneladas. Todo ha cambiado en Bilbao de una forma desde las inundaciones del 82. Pero tú dejas amigos allí, estudiaste en Lejona. Sí, entonces me voy con 15 años a Bilbao y aquello se me cayó el mundo encima. Quizás no fui muy consciente en el momento, pero entonces yo pasé a un Bilbao que era sórdido, de calles negras, llenas de hollín, industrial, una ría turbia, maloliente como el chocolate. Tendría su encanto también, pero yo de aquellos aires limpios, la fuerza del gris, de aquel asón verde oscuro y limpio, y con de pasar aquello, a mí se me cayó el mundo encima. Pasar a vivir en un piso, había vivido siempre en casonas muy grandes, con prados delante. Pero eras el juguete, eras el pequeño, estudiaste en Lejona luego. Sí, entonces... pienso que ahí me viene la gran añoranza. Por todas las calles de Bilbao, afortunadamente, al fondo siempre se ven los montes, Archanda o el Pagasarri, se ve un poco de verde, y aquel querer tirar hacia aquella línea del borde, hacia el verde, hacía que todos los fines de semana, o casi todos, ya desde muy joven, con 16, 18 años, yo tirara hacia Cantabria, a los pueblos. Empecé a buscar la cultura popular, lo que a mí me faltaba. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sueñas con ilustrar? Me gustaría pintar, dedicarme a pintar, emulando un poquitín, muy atrevido, a Riancho, pintar paisaje. Y estoy rodeado de paisajes tan bonitos que digo, hablemos ahora de una cosa. No hemos hablado, y es muy importante, de los trajes. Estamos cerca del final. ¿Por qué te han interesado tanto los trajes? Ya. Los trajes populares. Es un tema que no me gusta mucho hablar, fíjate, es curioso. Bueno, porque pero algo hay que explicar a los Bueno, me interesa toda la cultura tradicional
Y las facetas más olvidadas que había en Cantabria, porque la arquitectura estaba tratada y bastante bien tratada, podía ser la música, se recogen otra serie de facetas, pero había dos que estaban muy ignoradas, como la mitología y la indumentaria. La una estaba completamente perdida y la indumentaria completamente maltratada, tergiversada y hecho una defesio, que hoy día sigue pasando algo igual, a pesar de los pesares. Entonces, como dibujante también, no cabe duda que la indumentaria tiene una plástica, una estética para los que nos gusta lo popular, pues muy atractiva, ¿no? Porque es una mezcla de penuria y a la vez de riqueza, porque al lado de unas abarcas bien de madera o unas corizas de cuero sin curtir, puede ir un precioso pañuelo de seda o unos corales abultados, o sea, en una campesina, ¿no? Con unas larguísimas trenzas a la espalda. Y eso quizá me atrajo a estudiar la indumentaria no solo de aquí, sino también de toda la península. ¿Qué te consideras más? ¿Un hombre con tendencia renacentista? Creo que un barroco, la línea curva te importa mucho, un manierista. ¿Qué diablos es la referencia? ¿Has aludido a Casimiro, a los reinosanos, que son grandes realistas? Sí. No sé, no despreciar, no creo que desprecias nada, pero ¿rehuyes el abstracto? ¿Te parece un mundo que no tiene sentido? Las geometrías, a ver, me gusta, Kandinsky... Me gusta, pero, por ejemplo, yo en mi casa no tendría nada... Y te iba a decir casi... Bueno, sí, podría tener, ¿no? Pero no tendría nada de Kandinsky. De Kandinsky, sí, o de Mondrian, sí. Sí. O sea, me gusta, pero no es algo que me Te apasione. digo de una manera un poco desafiante cerca del final, de verdad, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Eres un soñador? ¿Eres un hombre que sustituye la realidad con imaginaciones celestes? ¿O eres un hombre apegado a la tierra que siente el dolor de los animales, las dos cosas? ¿Crees en el trasmundo? No lo sé. No, yo creo... no lo sé. Creo que no, Creo que no, pero sí me gusta pensar que puede haber... Que quizá, que es que lo que me ven muy ignorante, o sea, ¿qué sé yo? Esa es una forma de sabiduría. No, pero qué sé yo lo que hay, no lo sé. Entonces, con lo que tengo delante, hay para maravillarme tanto, cada puesta de sol, cada corteza de árbol, cada piedra de las bonitas que hay en Riboria, que es donde yo vivo, ¿no? Que son unas rocas talmente como esculturas, que sería un sitio mucho más bonito, sin despreciar que donde estamos, pero es que todo lleno de flores, de árboles. Entonces, tengo tanto para extasiarme y para maravillarme que yo no quiero preguntarme más. Lo que sí digo es, qué pena que teniendo eso, una tierra, hablo del planeta, tan bonita, tan única, tan chiquitina, tan delicada, que es que la estamos cargando, la estamos destrozando, y que esté pasando eso, y que no parece que le podamos poner fin, o yo no sé, quizá de repente la humanidad, el animal humano que yo tanto le veo con no sé, pues tan peyorativamente o pesimistamente, ¿no? Igual toca fondo y empezamos a otra forma de vida un poco más respetuosa, más con el medio ambiente y con las criaturas que lo pueblan. Aquí está el mensaje, cerca de San Francisco, no lo negaba, lejos de San Francisco, tangencial o más con el sentido cantabrista que vivió, que sigue viviendo de otro modo, universal pero en el pueblo, pasando por la ría pero cercando las maravillosas visiones que hay desde el alto de Ode Marrón para Udaya y el resto de aquellos contornos no lejanos. Y ahora muy cercano a los limonares de Novales. Este es Gustavo Cotera. Gustavo Cotera es tierno, sensible, llama tortura a las habilidades taurinas, pero defiende tesoneramente el amor a los animales, el amor a la tierra, el amor entre las personas y sobre todo el encanto por lo pequeño, por lo recóndito y por el mundo cántabro. Mundo que magnifica con sus ilustraciones, prestando su talento, haciendo un poco caso omiso de la vida académica que ha tenido y ha sostenido para alumbrar esos mundos de ilusión, de reconocimiento de lo propio, de belleza, pero sin alejarse de los mitos universales que reconoce con idiosincrasias propias,
pero como un patrimonio de la humanidad que hay que rescatar, y no despreciando tampoco las vestiduras, los pliegues que tanto enfrentaron a florentinos con venecianos o con romanos, porque Rafael, cuando ataca San Jorge al dragón, también muestra una pelea contra el animal que no era precisamente bueno, sino un poco más dañino, el animal que era el demonio. También él distingue entre el ojáncano y la ojana, entre unos y otros, y entre los más seráficos y los más terrestres. Hablaba del mundo vegetativo, no es darwiniano, pero está cercano, a ras de la tierra, escuchando el rumor de los ríos, viendo las florecillas y en cierto modo detestando, sin exagerarlo, los artificiosos y artificiales mundos del mundo industrial. No hemos hablado del postindustrial porque no venía a cuento. Hay que hablar del dibujo, de la ilustración, de su eterno retorno a Cantabria, tal vez a la búsqueda del padre que perdió cuando tenía 4 años, y de esa madre que ha sabido tirar adelante con todos sus hijos en Bilbao para retornar después al mundo nutricio cercano, a una, no diré que arriesgada, igualdad entre el alumbramiento de la vaca y el alumbramiento de la madre, todos animales en el mundo para quererse desde el dolor y desde la satisfacción. Muchas gracias. Bueno, Cotera. gracias a ti.